Muy bien. Ya he iniciado la grabación para que, bueno, pues aquellos que no se puedan integrar en este horario puedan posteriormente ver esta grabación en plataforma. Y bueno, pues también les recuerdo que esta presentación de igual manera será compartida por medio de la plataforma por aquello que quieran ustedes, bueno, descargar este material que les puede ayudar para, pues como repaso más que nada, ¿verdad? En torno a este tema. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver una breve introducción al tema análisis de resultados, a explicar los conceptos que pues conforman este tema. En el apartado seguimiento académico, bueno, ver qué actividad deben de realizar en esta semana. Y bueno, pues la bibliografía que como en toda presentación ustedes pueden posteriormente consultar si quieren ahondar un poco más en estos temas que, bueno, pues vamos a ver el día de hoy. En este tema de análisis de resultados, vamos a ver que, de hecho, hemos visto, ¿verdad?, que la investigación es básicamente, bueno, todo un proceso que implica siempre una búsqueda, una recopilación y sobre todo, bueno, pues aparte de recopilar, analizar la información. Esto, bueno, con el fin de generar conocimiento, un conocimiento sólido y muy bien fundamentado. Y en este proceso vamos a ver dos aspectos importantes. Esta parte que es el análisis de la información y la redacción de los resultados. El análisis, pues obviamente preciso y efectivo, nos va a garantizar que los datos que hayamos nosotros recopilados, pues sean interpretados de una manera correcta. Mientras que, bueno, la redacción, que sea cuidadosa, que sea libre de errores, pues es muy esencial para comunicar esas conclusiones de una manera efectiva. En este apartado, propiamente en esta sesión, pues vamos a adentrarnos en estas áreas importantes para cualquier investigador. Todas esas herramientas disponibles para llevar a cabo pues un análisis de información riguroso y también, bueno, las estrategias para poder evitar pues esos errores de dicción y sobre todo, bueno, pues las falacias que quizás se llegan a cometer al momento de estar redactando pues todos esos resultados. En el caso del análisis de datos, bueno, pues esto puede ser un reto, ¿verdad? Pero bueno, contar con y conocer sobre todo las herramientas adecuadas, pues nos puede hacer que este proceso sea más accesible, más eficiente. Y por el otro lado, bueno, la comunicación efectiva obviamente de los resultados de la investigación, pues sabemos que es muy esencial para que otros puedan comprender y puedan validar también pues nuestros posibles hallazgos. Entonces, aquí vamos a ver diversas herramientas de análisis de datos como, por ejemplo, el análisis FODA, la espina de pescado, la línea de tiempo y además también, bueno, podemos examinar prácticas esenciales para poder evitar pues esos errores de dicción, esas falacias, sobre todo en la redacción de los informes de investigación para, bueno, pues garantizar que nuestras conclusiones pues se presenten de una manera sólida y convincente. Entonces, vamos a ver en primera instancia este tipo de herramientas como lo es el análisis FODA. Esto quiere decir pues un análisis en el cual vamos a identificar cuáles son las posibles fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas sirve para evaluar de una manera, pues digamos, visual y concreta una determinada situación y tener, bueno, pues un panorama, ¿verdad?, de las posibles consecuencias que podría tenerse al elegir quizás una decisión. Es una herramienta, pues, utilizada sobre todo en la parte, en la gestión administrativa, ¿verdad? En la parte de planeación, pero también nos ayuda para lo que es la toma de decisiones, que de cierta manera, bueno, nos ayuda a entender ciertos factores internos, ciertos factores externos de una situación
que quizás querramos nosotros mejorar, que quizás querramos nosotros innovar e incluso prevenir. Y bueno, pues una parte importante para realizarlo, pues es el asegurarnos que cada elemento escrito, pues principalmente en este ejercicio, pues pueda medirse para después, bueno, corroborar quizás si la estrategia que se haya elegido, pues a lo mejor pudo haber sido la mejor. Entonces, se identifican básicamente, bueno, cuáles son las fortalezas, cuáles puedan ser las debilidades identificadas, las oportunidades que se puedan ver y sobre todo, bueno, pues las amenazas que se tenga que enfrentar en este caso, bueno, pues quizás a lo mejor el investigador a la hora de estar analizando determinado tema, ¿verdad?, de investigación. Otro tipo de herramienta, se le conoce como, pues, espina de pescado, espina de Ishikawa o, bueno, diagrama de causa y efecto. Esta es una representación de varios elementos, los que vienen siendo las causas, digamos, de un sistema que puede, contribuir a un problema, que en este caso sería el efecto, y bueno, pues se le dice que, o se le conoce como espina también de pescado por su parecido, pues digamos, a un esqueleto de un pescado. Es una herramienta muy efectiva para estudiar pues procesos y situaciones y bueno, también para desarrollar un plan de recolección de datos. Es muy utilizado para identificar sobre todo las posibles causas de un problema específico y aquí, bueno, pues vemos que la naturaleza gráfica del diagrama, pues permite que los grupos puedan organizar grandes cantidades de información sobre, bueno, pues un determinado problema y sobre todo determinar exactamente las posibles causas. Aquí, como lo vemos en pantalla, podemos nosotros quizás a lo mejor ver, ¿verdad? O identificar, bueno, como vemos aquí en el ejemplo, cuáles pudieran ser las causas que nos producen un bajo rendimiento de los estudiantes, cuáles pudieran ser a lo mejor esas causas, digamos, más relevantes que me estén haciendo que los estudiantes, bueno, tengan bajo rendimiento. Entonces, podemos definir infinidad de causas, ¿verdad? La idea es que con este tipo de diagrama poder determinar específicamente las más, pues las más relevantes, ¿verdad? De manera que podamos nosotros encontrar esas causas que realmente están originando, pues ese efecto o ese problema. Em, Aquí obviamente, pues con ello nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de identificar esas causas principales, como lo hemos mencionado. Este diagrama se puede utilizar, por ejemplo, cuando pues sea necesario el identificar las causas principales del problema, si existen ideas u opiniones sobre las causas de un problema, ya que, bueno, pues se ve que con frecuencia las personas vinculadas de cerca al problema, que es quizás a lo mejor el objeto de estudio, pues se han formado opiniones sobre cuáles son específicamente esas causas del problema. Y estas opiniones pues pueden estar incluso en conflicto o quizás a lo mejor fallar al expresar esas causas principales. Entonces, el uso de este tipo de diagrama de causa y efecto, pues hace posible, nos facilita el poder reunir todas esas ideas, esto para, pues, poder estudiar, ¿verdad?, desde diferentes puntos de vista. Y también, bueno, puede ayudar a poder tener, pues, una concepción común de quizás un problema complejo, ¿verdad? Esto, bueno, pues con todos sus elementos y, bueno, pues relaciones claramente visibles, pues esto pues a cualquier nivel de detalle requerido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí este los puede ayudar mucho para bien de poder, a la hora de estar analizando, sobre todo llevar a cabo la investigación, bueno, pues cuáles puedan ser las causas de determinado
problema que ustedes hayan identificado. Y al detectar esas causas, bueno, tratar entonces de encontrar una posible solución, ¿verdad? Que en este caso, pues serían esas, plantear esas hipótesis que ayudarían a resolver, ¿verdad? Ese problema, según obviamente las causas que lo están originando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nuevamente, si nosotros escogiéramos el tema, ¿verdad?, pues, el bajo rendimiento de ciertos estudiantes, si lo delimitaríamos más, pudiéramos decir, bueno, bajo rendimiento de los estudiantes de la Universidad Ciudadana del Estado de Nuevo León en el periodo, vamos a suponer, no sé, este que estamos cursando, septiembre, diciembre, ¿verdad? Eh, y ahí podemos nosotros ir numerando. Bueno, pues es que tienen bajo rendimiento porque se les hace difícil el uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Quizás a lo mejor, pues, presentan ausentismo. Por ejemplo, aquí ahorita pues podemos ver que estamos conectados muy poquitos aquí a la sesión. Puede ser porque estén ausentes porque, bueno, pues sí sabemos que están trabajando, no tienen oportunidad de conectarse en este horario. Otra, bueno, puede ser a lo mejor que estén pues desactualizados, quizás les falte por ahí reforzar algún tema, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que en base al quizás el problema que ustedes lleguen a definir y quieran entonces y pues incluir o determinar sobre todo esa otra sección que viene siendo la hipótesis, bueno, poder entonces determinar qué tantas causas son las que quizás posiblemente estén pues haciendo, ¿verdad? Que se esté produciendo ese problema. Y en base a esas causas, pues ir determinando, ¿verdad? Cuáles serían las principales, de manera de que poder en base a ellas ir formulando pues nuestras posibles hipótesis, ¿ok? Digamos, aquellas que fueran más viables según pues el tema de investigación. Otro de los herramientas, pues, viene siendo la línea de tiempo. Si recordarán por ahí, vimos que dentro del, pues, marco teórico, existe también un marco, pues, histórico, ¿verdad? En el cual podemos nosotros ir viendo el problema, ¿verdad? De estudio a través de cómo es que se ha presentado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Este tipo de herramienta nos puede ayudar, ¿verdad?, a ir también comprendiendo ese problema de estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues esta línea de tiempo es una disposición secuencial de todos ese tipo de eventos sobre un tema, de manera que, pues, pueda apreciarse ese orden cronológico de tales eventos. Y es una manera, bueno, de organizar visualmente la información, obviamente del tema, de manera que se pueda apreciar ese orden histórico en el cual pues fueron ocurriendo esos eventos centrales, ¿verdad?, del tema en cuestión. Entonces, permite, ¿verdad?, ese orden secuencial a lo largo de una línea o flecha que indique esa dirección en la cual transcurre ese tiempo histórico. Entonces, los eventos, pues podemos decir que estén más a la izquierda van a ser los más antiguos y los que están más hacia la punta de la flecha o hacia el extremo derecho de la línea, bueno, pues van a ser, digamos, los más recientes. Entonces, para poder elaborarla debemos de por ejemplo, en primera instancia, determinar la escala de la misma, es decir, debemos de decidir pues qué periodo temporal va a abarcar nuestro gráfico. También en base a ello determinar cuáles son esos eventos principales. Debemos de ubicar y organizar previamente pues esos eventos más importantes o trascendentales de la información que bueno, pues va a ser representada en la línea ya que estos grandes eventos pues van a ser los principales de la gráfica.
Asimismo, bueno, pues determinar información, pues de cierta manera contextual, determinar qué otros eventos de importancia en general, pues convendría resaltar en esa línea de tiempo para darle contexto. Y bueno, pues también trazar esa línea y ubicar obviamente los puntos. La línea, bueno, pues se traza de izquierda a derecha y sobre ella, bueno, pues vamos a distribuir la información previamente determinada en orden cronológico, obviamente pues avanzando, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha, porque sabemos que de la parte izquierda, bueno, pues son los eventos más anteriores, ¿verdad? Y lo que vienen siendo del lado derecho, pues se supone que son los eventos pues más actuales, ¿ok? En cuanto a la redacción, pues obviamente, ¿verdad? A la hora de redactar, pues todo ese análisis que hemos realizado, es muy importante el cuidado de la ortografía y cuidar obviamente de no caer en ciertos vicios, ¿verdad? De redacción y de dicción. La ortografía, bueno, pues es todo ese conjunto de reglas que establecen, pues, cuál es esa forma correcta de representar esos sonidos o fonemas de una lengua por medio de las letras. Y dentro propiamente de la redacción debemos de evitar, por ejemplo, los vicios conocidos en el caso del barbarismo, pues este se le llama así a esos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir, digamos, una palabra, una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros no incorporados, obviamente, pues a nuestro idioma, ¿verdad? O sea, es decir, no es correcto incluir algunos vocablos que son de la lengua extranjera inglesa a nuestro idioma. Y se trata de un tipo de error lingüístico que suele ser, pues obviamente muy común en el habla coloquial y popular, pero que, bueno, desde el punto de vista de la norma de la lengua se considera pues una señal de falta de cultura o de educación. Eh, por ejemplo, cuando decimos, no sé, vamos a aplicar un test en lugar de decir un examen, pues no es correcto, ¿verdad? Sabemos que es muy común utilizarlo, pero lo correcto es emplear, ¿verdad? Nuestras palabras propias, ¿verdad? De nuestro idioma. O bien cuando escribimos mal, ¿verdad? Sobre todo, pues que escribimos con Z cuando debía de ser con S, o cuando incluimos quizás a lo mejor, no sé, palabras o letras que no deben de ir, por ejemplo, en la palabra trastornado en lugar de decir trastornado, ¿ok? En el caso de la cacofonía, esta, bueno, pues se define como un sonido pues desagradable para el oído y que, bueno, pues se presenta por esa repetición innecesaria recurrente o pues acerca de fonemas en una misma frase o por cierta combinación inadecuada de los diferentes componentes de una oración, los cuales pues carecen de armonía. Ejemplos, podemos decir en una frase incorrecta sería decir, parece que ya aparece el sol por el horizonte. Suena a esa frase pues algo raro, ¿no? Lo correcto sería decir, parece que ya sale el sol por el horizonte. Si se fijan, pues suena mejor esa frase que estar como que repitiendo quizás, ¿verdad? A lo mejor dos palabras que de cierta manera, bueno, pues una tiene un significado, ¿verdad? O es un sinónimo de salir o de aparecer, pero pues a la hora de estar realizando esas frases, componiendo, redactando, tenemos que ver, ¿verdad? Que efectivamente lo que estamos redactando pues es correcto. Un tip que les doy, ¿verdad? Y que yo realmente suelo también utilizar, porque bueno, pues todos, nadie está exento, ¿verdad? De poder quizás cometer pues algún error, ¿verdad?
a la hora de estar redactando es, ok, redactar, ¿verdad? Tu escrito con tus palabras, ¿verdad? Pero nuevamente leer lo que hemos redactado. En primera instancia, pues obviamente nuestras ideas van a fluir y esas las vamos a ir escribiendo, ¿verdad? Tecleando. Una vez que hemos redactado, que hemos dejado fluir todas esas ideas, bueno, nuevamente leerlo a conciencia, efectivamente, qué es lo que hemos escrito, ¿verdad? Y ahí nos vamos a dar cuenta quizás en esa que a lo mejor estamos repitiendo unas palabras, somos muy repetitivos en otras, ¿verdad? Y pueden estarse quizás presentando ese tipo de vicios que al hacer esa revisión, pues podemos corregir, ¿verdad? Hay otro vicio que se conoce como anfibología, que, bueno, pues este se define como aquello que se presenta, pues para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve, pues, ambiguo en su significado. Por ejemplo, pues aquí como estamos viendo, ¿verdad? Que el, este, este animalito, ¿verdad? Este puerquito está diciendo, le está pidiendo al genio que le haga caso, pero no le está especificando correctamente qué, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues la mala ortografía, pues llega a, pues a tener consecuencias, pues graves, ¿verdad? Otro es el decir, quizás a lo mejor, cuando a veces en algunas frases nos dicen, se venden camisas para hombres grandes. ¿Quiénes son los que están grandes, las camisas o los hombres? O sea, no se entiende, ¿verdad? En esa frase. Por eso es que se presenta este tipo de vicio, ¿verdad? Este error. También, por ejemplo, cuando a veces decimos quizás, oye, compré una computadora y un celular. Cuando quieras, te lo presto. Pues sí, pero ¿qué es lo que me vas a prestar? ¿La computadora o el celular? O sea, no estamos siendo específicos, ¿verdad? En esa frase. Esos son, pues, ese tipo de anfibología que obviamente, pues, debemos de corregir, sobre todo, como les comento, a la hora de estar redactando. Hay otro vicio que se conoce como solecismo, que es un error en la estructura de una oración. Puede ser pues un error de concordancia, un error, digamos, de conjugación de un verbo, quizás a lo mejor una preposición incorrecta, en donde quizás estemos por ahí, bueno, pues a lo mejor repitiendo, ¿verdad? Ese tipo de preposición. En el caso de lo que viene siendo la monotonía y pobreza de vocabulario, pues esta consiste básicamente en esa repetición de las mismas palabras en un escrito, en una conversación, por un vocabulario, bueno, pues limitado. Aquí, obviamente, para corregir, la solución más adecuada es dedicar, pues obviamente, más tiempo a la lectura, leer de temas muy variados, ya que esto, pues, nos puede ayudar a enriquecer nuestro vocabulario y nos va a permitir conocer nuevas palabras y sus significados. Por eso es que nos invitan, ¿verdad? Siempre a que leamos, porque ahí vamos a encontrar quizás a lo mejor palabras que desconocíamos o quizás las habíamos escuchado pero no sabíamos cómo aplicarlas, en qué contexto, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, de que al leer poder entonces tener más vocabulario, incorporar más vocabulario a nuestra forma vaya, para nuestra forma de expresión, tanto escrito como pues conversacional, ¿verdad? En el caso del cosismo, este pues es un uso abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Por lo general, bueno, pues se ha escuchado más en el ámbito verbal, cuando en muchos casos, en lugar de decir específicamente el nombre de ese artículo, decimos, oye, pásame esa cosa o dame esa cosa. Pues sí, pero ¿qué,
¿cuál es esa cosa, verdad? O sea, no debemos de abusar de esa palabra, sino que tratar de decir específicamente, ¿verdad? El nombre de ese, pues de ese artículo o a lo cual nos estamos nosotros refiriendo. Y bueno, por último tenemos el queísmo, que este consiste en ese uso incorrecto de la conjunción que. Se puede decir que es esa omisión de la preposición pues digamos, en lugar de utilizar de qué, ¿verdad? A lo mejor utilizamos solamente qué. Un ejemplo en una frase pudiese ser, nadie se dio cuenta que yo estaba ahí, cuando lo correcto debiese ser, nadie se dio cuenta de que yo estaba ahí. ¿Sí? Entonces, no hay que omitir, ¿verdad? En la preposición pues esa palabra, ¿verdad? Completa de que, en lugar de utilizar solamente la conjunción que, ¿ok? Em, en cuanto a lo que es la redacción, bueno, obviamente ya hemos dicho que es importante, ¿verdad?, el cuidado de la ortografía, pero también debemos de considerar que a la hora de escribir debemos de presentar, ¿verdad?, una redacción clara. Esto es, pues, presentar todo tipo de información de una manera que el lector la pueda interpretar de una manera rápida y fácilmente. Que sea precisa, ¿verdad? Es decir, que sea, pues, breve, lo más breve posible, sin omitir, obviamente, detalles esenciales. Un error común que en muchas ocasiones los autores cometen, pues, es tratar de incluir demasiada información en sus frases. Debe ser también concisa, ¿verdad? Para que las ideas se puedan entender con mayor facilidad y sobre todo sencilla, ¿verdad? Esto es que el estilo de escritura permita, ¿verdad?, a los usuarios, a los lectores, poder entender fácilmente la información, ¿verdad? Esto es con un estilo breve, ¿verdad?, que combine pues el uso de párrafos concisos, cortos y claros, ¿verdad? Muchas veces queremos nosotros quizás a lo mejor pues rellenar, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones nos piden a lo mejor hacer, ¿verdad? Pues un trabajo que contenga quizás a lo mejor cierta cantidad de páginas o de párrafos o de palabras, ¿verdad? Pero la idea no es de ponerlo a manera de relleno, la idea es de que cuando redactemos, pues obviamente la información que lleguemos a presentar, pues sea importante y obviamente pues relativa al tema, ¿verdad? Que aporte realmente, ¿verdad?, a esa investigación, pero que a su vez, pues, cumpla con estas características, que sea clara, que sea precisa, que sea concisa y que sea sencilla, porque, pues, información que esté muy rebuscada, que no se entienda, pues, no va a aportar realmente nada, ¿verdad? Y a lo mejor lo importante que queríamos nosotros transmitir se va a perder en todo ese tipo de información que por el hecho de no haberlo redactado correctamente, bueno, pues no va a lograr pues ese, quizás a lo mejor ese impacto que nosotros queríamos que se diera o que se le pusiera en este caso pues especial atención. También debemos de evitar lo que se conoce como falacias. Las falacias, bueno, pues pueden ser entendidas como ese tipo de errores en cuanto al razonamiento. Y estas pueden ser de tipo, por ejemplo, formal e informal. En el caso, por ejemplo, de las falacias formales, pues estas ocurren cuando llegamos, digamos, a ciertas conclusiones por medio de razonamientos, pues lógicamente inválidos. Y las falacias informales pues se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento pues utilizado. Los argumentos en este tipo de falacias pueden ser válidos o inválidos, pero bueno, pues no soportan de cierta manera ciertas conclusiones.
Una falacia lógica es un error de razonamiento cuando una persona llega, digamos, a una conclusión o defiende un argumento basándose, digamos, en un proceso de razonamiento viciado, pues está cometiendo en este caso una falacia, ¿verdad? Y un argumento puede ser falaz por razones quizás estructurales, ¿verdad? A lo mejor fallas en su construcción lógica o digamos por un sinnúmero de otras razones. Y las falacias que solemos llamar argumentales, por lo general, bueno, pues lo son a causa de razones que, bueno, no se derivan directamente de una estructura lógica. En la clase, por ejemplo, de de filosofía habíamos visto un tema, por ejemplo, de este tipo de falacias, en donde decíamos, por ejemplo, que cuando estábamos analizando, vamos a suponer que si vemos que la calle está mojada, puede ser en muchas ocasiones, pues, porque a lo mejor ha llovido, ¿sí? Pero si nosotros decimos que siempre la calle cuando está húmeda es porque ha llovido, pues podemos caer en una falacia, porque puede haber un sinnúmero de razones por las cuales pues esté húmeda la calle, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor la hayan regado o haya habido por ahí una fuga o haya pasado el vehículo que pues limpia las calles, ¿verdad? Y pues tuvo que humedecerla. Entonces, no podemos caer en este tipo de situaciones. Mientras más analicemos, ¿verdad? Como veíamos en la espina de pescado, cuáles pueden ser las causas de ese problema, pues no nada más quedarnos con una sola causa para evitar este tipo de falacias, mucho mejor, ¿verdad? Porque así ya pudiéramos tener más argumentos, mayor justificación en torno, bueno, pues a este tema, ¿verdad? Vamos a ver este pequeño video que nos resume y que siempre les comparto en torno a este tema que acabamos de ver, para luego pasar a nuestra dinámica, quienes se puedan conectar a la dinámica. Permítame tantito y los conecto. Hola, ¿qué tal amigos? En este video abordaremos de una manera sencilla y breve qué son y cómo se plantea un análisis de resultados dentro de una investigación. Para empezar, el análisis de resultados es la parte del informe en la que establece las conclusiones del mismo. Debe ser claro y conciso, ya que el lector suele llegar cansado de esta parte del ensayo. Este análisis debe proponer cuestiones sobre el tema estudiado y plantear nuevas corrientes y perspectivas para futuras investigaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta para un análisis de resultados es cómo hacerlo. Los pasos para realizar un análisis de resultados son los siguientes. Primero, empezar con las relaciones y generalizaciones que los propios resultados guardan con el informe. Evidentemente, los resultados salen del desarrollo del informe, por lo que deberás mostrar esas relaciones en el análisis de resultados. Segundo, señalar los aspectos no resueltos y no tratar de ocultarlos. Delimita lo que no cuadre. En algunos ensayos pueden haber algún resultado que no encaje o cuadre con el desarrollo de la investigación. Debes señalarlo y dejar abierto el tema. Tercero, mostrar las relaciones de tus resultados con trabajos anteriores publicados y también mostrar las nuevas conclusiones propias de tu ensayo. Cuarto, explicar cuáles son las bases teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas que pueda tener, de dónde salen tus conclusiones y para qué sirven. Quinto, formular detalladamente y de forma clara las conclusiones. Sexto, dar recomendaciones o sugerencias si es necesario, para facilitar la comprensión del informe. Por último, resumir las pruebas que recogen esa información, así como las fuentes.
Existen dos tipos de análisis de resultados muy importantes. Está el análisis de resultados cualitativo y el análisis de resultados cuantitativo. Primeramente, el análisis de resultados cualitativo. Este análisis digamos que se puede realizar durante tres etapas. La primera etapa se hace una reducción de la información. Esta trata de reducir las grandes cantidades de información a unidades elementales, fácilmente analizables, comprensivas y relevantes. La siguiente etapa es la disposición y transformación de la información. Esta consiste en organizar los datos y presentarlos de una manera ordenada, de modo que permita su posterior procesamiento. Finalmente, ya con los resultados obtenidos se debe interpretar la información. Esta lleva a conclusiones que pueden conducir a la creación y explicación de la generalización. Ahora miremos los pasos para realizar el análisis de resultados cuando se hace de manera cuantitativa. Primer paso: depurar los datos. El propósito de la depuración es buscar y arreglar inconsistencias que pudieron ocasionar que aparezcan registros duplicados o incorrectos. Segundo paso: eliminar datos atípicos. Ya con los datos que son relevantes, lo que hay que hacer es eliminar las observaciones que numéricamente están muy alejadas del resto de los datos. Tercer paso: proceder a la selección de las pruebas estadísticas. Estas pueden ser estadísticas descriptivas. Estas hacen referencia a la representación de los datos, tales como media, moda, desviación, etc. También las estadísticas inferenciales. Estas pueden deducir las propiedades de la población a partir de la muestra. Cuarto, una vez aplicadas esas pruebas, se aplica el programa estadístico, el cual consiste en descomponer el todo en sus partes para analizar. Finalmente, la interpretación de datos es ir más allá de lo que los datos reflejan. Bueno amigos, entonces ya saben hacer un análisis de resultados. Con esto ya terminamos el video. Los integrantes del grupo son Julie Tolosa Moscote, Norby Durán Ustate, Maricristi Chinchilla y Leonardo Vergel Herrera. Los invito a suscribirse al canal y le den like. Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación a este tema que hemos visto el día de hoy. ¿Todo bien? No, maestra, todo bien. Muy bien. Y bueno, a ver, de los que estamos aquí conectados, ¿se van a poder conectar aquí a la dinámica? Tere, Nidia, Ángel, Isaac, Fernanda. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí les acabo de pasar. Ok, les acabo de pasar por medio de el mensajero el acceso www.kahoot.it y la clave de acceso 1560310. Recuerden que, bueno, pues este tipo de dinámicas, ok, no está bien, Tere. Este tipo de dinámicas es un repaso de los temas que acabamos de ver, de manera que, bueno, ahí podemos reforzar si efectivamente pues pudimos comprender cada uno de estos conceptos. Y si no, bueno, pues si por ahí fallamos en alguno de ellos, bueno, poder entonces repasar un poquito más en ese concepto que no comprendimos correctamente. Aquí en esta dinámica, algunas son de opción múltiple y otras van a ser de falso verdadero. Entonces, aquí obviamente involucra tiempo y los que contesten, bueno, pues en menos tiempo la respuesta correcta de la aplicación pues les asignará mayor puntuación. Muy bien, vemos aquí a Nidia, a Fernanda, Isaac. Ok, no sé si por ahí Ángel se pueda conectar. ¿Cuántos estamos? Ángel, Fernanda ya está, Isaac también.
Nia también, y Tere dijo que no podía. Muy bien. Entonces vamos a ver. Ángel no nos contesta. Ah, ok. Ahí viene. Perfecto, Ángel. Muy bien. Y nada más esperamos que se integre Ángel para hacer nuestra dinámica de repaso y continuar con nuestra agenda del día de hoy para ver, bueno, qué actividad se espera estemos realizando en esta semana. Entonces, esperamos a Ángel. Perfecto, ya se conectó. Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar. Recuerden que es por tiempo y este sí nos va a dar poquito tiempo, así que muy al pendiente de las preguntas. Nos dice que el análisis FODA sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero, muy bien. Vamos a ver el siguiente. El diagrama de Chicago es una disposición secuencial de eventos sobre un tema. ¿Será verdadero o será falso? ¿Qué fue? Falso. No puede ser una disposición secuencial de eventos. Ese es otro tipo de herramienta. Ahorita vamos a ver qué herramienta es. El diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico. Verdadero, efectivamente. Acuérdense que las espinas del pescado de ese diagrama vienen siendo las causas, ¿sí? Que originan, en este caso la cabecita o el final sería el problema, ¿sí? En el otro, los eventos que van dispuestos, ¿verdad? Sucesivamente, pues sería lo que era la línea de tiempo, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Las siguientes expresiones son ejemplos de errores de dicción conocidos como, según los vicios que vimos, este ejemplo que pudiera ser. ¿Serán queísmos, serán cacofonías, serán cosismos o serán barbarismos? Barbarismos. ¿Se acuerdan que dijimos en el ejemplo, verdad? Que, vamos a ver aquí. Ay, bueno, ya no lo veo, pero en una de esas frases decía que en muchas ocasiones utilizamos palabras que no son propias de nuestro lenguaje. Y ahí venía una que decía estándar en lugar de utilizar pues otro tipo de palabra propia de nuestro lenguaje. Y bueno, por último, en la redacción se recomienda incluir falacias. ¿Será verdadero o será falso? Falso, así es. No podemos incluir falacias. ¿Se acuerdan que dijimos que debemos de ver y de analizar sobre todo pues las posibles causas, ¿verdad? Para no caer en que solamente una causa es la que esté originando y caigamos en este caso en el error, ¿verdad?
Muy bien, vamos a ver entonces quiénes lograron la mayor puntuación. Nidia, muy bien, Nidia. Felicidades a Nidia, Ángel, Isaac. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por quienes participaron aquí en esta dinámica. Y bueno, pues continuamos ahí. Ya vimos, ¿verdad? Que hay que estudiar un poquito más los conceptos de las falacias y el concepto de los vicios de dicción que debemos de evitar. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuando con nuestro tema, nuestra agenda, bueno, pues en esta ocasión nos toca algo muy sencillo, es dar respuesta al cuestionario del tema. Las páginas que deben de leer del libro base, son de las 110 a las 117. Y ahí podemos encontrar todos estos conceptos que hemos visto el día de hoy, los tipos de herramientas que fueron el análisis FODA, la espina de pescado, la línea de tiempo, todos los vicios de dicción que debemos evitar, las recomendaciones para una buena redacción, y bueno, pues qué vienen siendo las falacias y cómo es que podemos nosotros evitarlas, ¿ok? Entonces, bueno, todo eso lo van a encontrar ahí en esas páginas para bien de que puedan contestar pues ese cuestionario. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ¿todo bien? Que hemos ya llegado al final No, maestra, todo bien. de nuestra sesión. Ángel dice, quedé otra vez en segundo. Bueno, a la siguiente te repones, Ángel. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, bueno, pues hemos llegado aquí al final de esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia a la misma. Recuerden que cualquier duda que lleguen a tener, pues estoy al pendiente de ustedes por medio de la plataforma, por medio del mensajero. Ahí cualquier duda que les surja en torno a alguno de los temas, con toda confianza, pues ahí estoy a sus órdenes. Les agradezco su asistencia. Nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Hasta Igualmente, luego. gracias. Gracias, Nidia. Gracias, Isaac. Gracias, Ángel, Tere, Fernanda. Muchas gracias. Hasta luego.